El otro día estaba analizando la última figura que sacaron de Darth Revan y hay algo que me llamó muchísimo la atención. ¿Cómo les va? Mi nombre es Lautaro, para quienes no me conozcan. Soy artista 3D y escultor digital y en esta, vamos a decirle, serie de videos voy a estar analizando figuras de distintas empresas como para tratar de entender un poco la visión y el criterio artístico que hay atrás de estas estatuas. La figura que vamos a analizar hoy es la última que sacó Sideshow de Darth Revan. Es una figura que la esculpieron dos de los chicos del equipo argentino, que son Darío Vaz y Pablo Vicentín, con diseño de Richard Luong y los hermanos Kucharek. Y como les decía, hay algo en particular en esta figura que me llamó mucho la atención, y es que hay objetos que, para quienes conocemos un poco del lore del personaje, no deberían estar juntos, o por lo menos cronológicamente no tendrían por qué coincidir. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, en la base está haciendo referencia a la derrota que tuvieron los Mandalorianos, una guerra en la cual participó Revan, pero en ese entonces él no era un Sith, o por lo menos no estaba nombrado como Lord Sith, sino que seguía respondiendo al Consejo Jedi, y es ese evento en realidad el que lo hace caer al lado oscuro. Más que caer, en realidad abraza al lado oscuro, pero bueno, eso ya es un poco más técnico. Y por ende, si todavía no es un Sith, tampoco debería tener un sable rojo, y mucho menos el sable violeta, que viene mucho más adelante. Y si nos vamos un poquito más allá, a la versión alternativa, con la cabeza intercambiable, podemos ver que en la cara tiene cicatrices de un evento que sucedió en el que lo traicionó su mejor amigo, pero eso también pasa mucho más adelante, entonces no correspondería cronológicamente con todos los elementos que hay presentes en la figura. Entonces la pregunta que uno se haría es, ¿está mal? ¿Hay algún error? ¿O no hicieron los deberes cuando tuvieron que estudiar el personaje para diseñar la figura? Bueno, en mi opinión, yo creo que no. Y es más, creo que es mucho más interesante si tratamos de entender por qué quisieron hacer estas cosas antes que en tratar de buscar una explicación a cada elemento que hay dentro del lore y su cronología. Porque si me preguntan a mí, acá no están buscando representar una escena o congelar un momento en particular, sino que están buscando representar la leyenda del personaje, la leyenda de Revan. Así que con esto ya aclarado, arranquemos a analizar la figura. Más que la figura, me gustaría primero arrancar por la base, que es algo que muchas veces se pasa por alto. Muchos piensan que es solamente como para sostener la figura principal, pero la base muchas veces cuenta cosas. Si leemos la descripción oficial que dan en la página de Sideshow, ahí dice que en la base hay restos de un crucero mandaloriano después de una derrota devastadora, pero no tenemos por qué quedarnos solamente con eso. Si ponemos a mirarnos un poquito más los elementos que rodean a la base o de los elementos que la componen, podemos profundizar un poquito más todavía. Por ejemplo, podemos ver en la base que junto con estos restos del crucero hay roca volcánica, hay magma, el suelo está todo fragmentado, y esto tranquilamente nos podría llevar a pensar que está situado en Malachor 5. Y no porque Sideshow diga directamente y explícito que está basado en ese planeta, sino que todos estos elementos, leyéndolos en el conjunto, nos podrían llegar a confirmar, o no estaría tan errado pensar que estamos situados en ese planeta. Otra cosa que me pareció bastante interesante como decidieron representar es el tema de la destrucción. No eligieron poner un cadáver o algún mandaloriano ahí tirado, sino que solamente están los restos de las naves, el planeta, como que fueron un poco más allá, no hicieron que haya alguien mutilado como para mostrar que le ganó individualmente a alguien, sino que están como mostrando que el tipo realmente se llevó puesto un ejército entero. Entonces acá cambia completamente el argumento, porque no está mostrando una crueldad o un salvajismo, sino simplemente una superioridad militar. Y al ponerlo por encima de todos estos restos, hace una jerarquía visual bastante marcada, donde todo lo que está abajo existe simplemente para reforzar el estilo de personaje que es. Y por si nos quedaba alguna duda, hay un detallecito extra que
por ahí puede pasar por alto, que es un tajo que se ve en el fuselaje, que se nota que no es algo hecho producto de la caída o de una explosión, sino que se ve como el metal derretido con ese efecto burbujeante que puedes dejar un sable láser porque es un corte bastante limpio. Y esto medio que refuerza también un poco el demostrar las cicatrices que va dejando a medida que va avanzando y cómo deja bien explícito que Revan es el responsable de todo eso. Ahora sí, vamos al personaje. Pero antes de meternos en el detalle fino y en todas las cositas chiquitas que hay por ahí dando vuelta, vamos a alejarnos un poco de la figura y mirar que hay una estructura bastante clara. Se puede ver que hay un triángulo bastante presente, dejando la cabeza en el vértice superior y haciendo que las piernas y la base completen ese triángulo, dando una estabilidad impecable. Y esto es importantísimo porque es una figura que usamos muchísimo cuando queremos representar algo heroico o algo poderoso, dominante. Y acá nos está dando un equilibrio, nos da solidez. Y ojo, porque hay algo también que es interesante y es que Revan es uno de los personajes más inestables en todo el universo de Star Wars, porque tiene la cabeza completamente fragmentada, le robaron la memoria, le implantaron recuerdos que no eran, tiene la cabeza hecha pelota. Pero acá no está hablando de la estabilidad emocional del personaje, en realidad habla de alguien que no importa quién tenga delante de él, si es un enemigo, él va a ir para adelante convencido de sus ideales y no va a parar. Entonces se podría decir que esta figura está presente para transmitir un control absoluto. Ahora, uno de mis temas favoritos cuando hago alguna escultura es el tema del recorrido visual. Esto es algo que siempre se busca guiar al espectador para que darle como un recorrido o un camino, o más o menos guiarlo por donde tiene que empezar a mirar y después él puede elegir por dónde quiere ir, pero escondemos algunas cositas como para siempre dirigir la atención a donde nosotros queremos. Acá para mí el punto focal está clarísimo, es la cabeza. Y acá el tema de la pintura ayuda muchísimo, porque tenemos la máscara con ese color rojo intenso que está enmarcada literalmente con la capucha, con todos colores oscuros. Y por lo general siempre lo primero que miramos cuando vemos una figura es la cabeza. Este suele ser el punto focal por excelencia. Después la mirada baja hacia ese pedazo de tela flotando que tiene en la cintura, también del color rojo, mismo color que de la máscara, haciendo como un puente visual entre la cabeza y la base. Una vez que llegamos a la base, podemos ver que hay varias diagonales que apuntan hacia los sables, y acá también hay algo muy bueno que es el arco que forma de un sable al otro, haciéndonos pasar de vuelta por Revan. Y fíjense como todo el tiempo estamos volviendo hacia él, porque este es un primer recorrido visual que hace alguien cuando tiene su primera impresión de la figura, pero después uno la va a seguir viendo y puede empezar a mirar la base y estas diagonales van a llevar de vuelta a Revan. Puede mirar un sable y ese sable lo va a llevar de vuelta otra vez a la figura central. Siempre todo recae sobre la figura de él. Y eso es sumamente importante a la hora de hacer algún coleccionable, porque la base puede ser espectacular, los elementos, los accesorios, todo puede ser brillante, pero si le roba el protagonismo a el punto focal que nosotros queremos vender, no está funcionando como debe. Bueno, y siguiendo un poco ahí con el tema de la cabeza, acá hay un problema en el diseño que complica bastante, y es que la máscara elimina prácticamente cualquier tipo de expresión. O sea, no tenemos ojos, no tenemos boca, no podemos apoyarnos en ningún tipo de expresión para comunicar esta personalidad del personaje. Entonces, ¿cómo resolves eso? Y acá creo que lo hicieron espectacular, porque cuando vos no tenés la cabeza para mostrar o comunicar, lo único que te queda es el cuerpo. Si no, miren los pies, dirigidos hacia el objetivo, apuntando para adelante. El pecho lo hicieron bien hacia afuera, con las manos abiertas. No está mostrando vulnerabilidad porque no se está escondiendo ni nada, sino como que está bien firme, bien plantado, contemplando y demostrando que ya ganó. Esa ligera flexión también que tiene con las piernas, aparte de dar como estabilidad a la figura, porque acordémonos que esto tiene que mantenerse estable porque no deja de ser un producto que tiene que funcionar después para imprimirse y que no se rompa, sino que también al bajar ese centro de gravedad
hace que la figura parezca más estable. Este es un personaje que no necesita movimientos exorbitantes ni andar haciendo una pose súper dinámica para mostrar el poder. Porque acordémonos que Revan no fue un Sith impulsivo y pasional como la mayoría de los Sith, sino que es alguien reflexivo y es un líder militar. Es alguien que impone autoridad incluso estando inmóvil. Y algo que se me escapó en la parte anterior de la lectura de la figura, quiero que presten atención a la capa. ¿Se acuerdan que hablamos anteriormente de ese triángulo que representa estabilidad y demás? Bueno, la función de la capa acá es romper un poco con esa quietud y esa estabilidad que da la pose del personaje. Con todas esas diagonales rompe esta estructura, haciendo que una figura inmóvil parezca que tiene un leve movimiento, dándole un poco más de vida también a la pieza. Bueno, y ahora llegamos a una de las decisiones quizá de las más importantes en toda la figura, que es la de poner los dos sables. Porque como les había dicho en un principio, si nos guiamos por el lore o la cronología, no corresponde con la base ni en ese momento que está representando. Entonces la pregunta acá es ¿por qué ponerlos? Y creo que acá hay una de las combinaciones o el equilibrio perfecto entre una dirección creativa y el marketing. Porque si pensamos en la mayoría de los fanáticos o coleccionistas que van a comprar esta figura, la imagen que tienen más presente es la de Revan con los dos sables de luz, el rojo y el violeta. Es una imagen que aparece constantemente, tanto en fanarts, en material promocional, en ilustraciones. Entonces, comercialmente, tiene mucho sentido el poner los dos sables juntos. Pero esto no significa que no tenga una función narrativa también. Porque acá podemos ver la dualidad del personaje, con el sable rojo representando su lado oscuro y el sable violeta representando cuando volvió al lado de la luz. Acordémonos que es un personaje que nunca se decantó por un lado y el otro, sino que aprendió a vivir en equilibrio. Decidió tomar parte del lado del oscuro y parte del lado de la luz y hacer que convivan en él. Y hay un detalle compositivo que refuerza todo esto de la dualidad, que por ahí puede pasar un poco más desapercibido. Y si no, fíjense la posición del sable rojo, donde está. Fíjense que no tiene casi espacios negativos, está envuelto por una masa oscura que sería la capa, representando como esta oscuridad en esa etapa del personaje. Y después del otro lado vemos el sable violeta con mucho más espacio. Hay espacios negativos que le dan como mucha más libertad, mucho más aire. Está como más despejado, respira más. Ahora, obviamente no podemos afirmar que esto haya sido una metáfora pensada, ni mucho más, porque eso no lo tenemos. O sea, no sabemos si el diseñador realmente pensó esto a la hora de hacer la figura, pero visualmente permite una lectura mucho más interesante. Y esto es parte también de analizar una figura. Uno nunca sabe exactamente qué estaba pensando el escultor o el diseñador del concept a la hora de crearlo, pero uno como espectador puede darle la interpretación que quiera, siempre y cuando obviamente tenga alguna justificación. Y por ahí ustedes después deciden analizar también la figura, esta o cualquier otra, y es probable que vean cosas que yo en este momento no esté viendo, o que yo vea cosas que ustedes no hayan visto, porque de eso se trata. Cada uno le termina dando como su propia lectura. Pero algo que sí nos dicen en la descripción oficial, y se puede ver claramente en la figura, son la cantidad de líneas rectas que hay. Las podemos ver en la capucha, en los hombros, en la armadura, en la máscara. Todo está construido con ángulos bastante marcados y eso genera una sensación de disciplina y precisión. Acordémonos que no es alguien salvaje ni impulsivo, sino que es un comandante. Es alguien que piensa, es alguien que hace las cosas premeditadas. Y es importante porque este diseño visual refuerza todo lo que venimos hablando. El tema del control. La pose habla de control, la geometría habla de control, el diseño del traje habla de control y la base habla de las consecuencias de ese control. Y cuando todas estas decisiones terminan dando el mismo mensaje o comunican lo mismo, ahí es cuando nos podemos dar cuenta que realmente hay una dirección creativa atrás de la pieza. Y por último tenemos la cabeza alternativa, que a primera vista esto puede parecer una simple decisión comercial, que efectivamente lo es,
porque tenemos la versión exclusiva que ofrece una cabeza alternativa y obviamente esto es para incentivar la compra, pero lo interesante acá para mí no es que exista una segunda cabeza, sino que hayan elegido la cabeza para ofrecer como una alternativa. Porque tranquilamente podrían haber pensado en hacer un sable diferente o cambiar a una versión sin capucha y que tenga la máscara o algún detallecito ahí en la base. Pero no, acá decidieron mostrar la cara. Y eso cambia la lectura de la estatua completamente porque ya no está enfocada en el mito del personaje, sino en el hombre detrás. Porque de golpe aparecen las cicatrices, aparecen las líneas de expresión, las tensiones en el rostro y todo esto hace que dejemos de mirar la figura del mito y empecemos a ver a la persona. Porque atrás de esa máscara, de esa leyenda, hay un hombre que sobrevivió a innumerable cantidad de guerras y adversidades y está perfecto que lo busquen mostrar. Y acá creo que es donde aparece una de las decisiones más inteligentes de la pieza, porque aprovecharon una necesidad comercial, como la de tener que hacer una variante para vender un poco más, para meterle más narrativa todavía. Y bueno, después de hacer todo este análisis, podemos volver a la pregunta del principio y tratar de ver por qué eligieron mezclar tantos elementos a lo largo de la historia de Revan. Pero por ahí lo que tenemos que hacer es no buscar entender a qué momento de la historia pertenece la pieza, sino tratar de entender qué quieren representar con la figura. Y la respuesta a esto creo que es todo, porque la base nos habla de su paso por las guerras mandalorianas, que fueron las que dieron inicio a su leyenda. Los sables hablan de su relación entre el lado oscuro y el lado de la luz. El diseño habla de la autoridad y el control que tiene. Y la cabeza alternativa nos habla de la persona detrás del mito. Entonces, podemos concluir que sí, son todos elementos que pertenecen a distintos momentos de la historia del personaje, pero todos llevan hacia el mismo lugar, y es a Revan como una leyenda. Y eso creo que es lo que diferencia cualquier figura de un buen coleccionable. Uno que vos decís, quiero tener esto porque me genera algo. Porque muchas veces es eso, no se trata de tratar de representar una escena o algo en particular del personaje, sino de tratar de transmitir, de dar un mensaje y una historia. Y justamente es eso lo que quiero conseguir con esta serie de videos. No solamente analizar si una estatua está bien esculpida o todos esos detallecitos que está perfecto ver, pero creo que se puede ir un poquito más allá para entender por qué una estatua funciona, por qué vende y otras no, y ver estas decisiones artísticas que hay por detrás. Cómo se construye la composición, el lenguaje visual, el storytelling, y siempre también entendiendo que esto es un producto, porque está bueno entender también que el mercado, el marketing y todas estas decisiones comerciales forman parte del diseño en este tipo de productos. Y creo que entender esta relación puede ser interesante tanto para escultores y artistas que buscan plasmar estas cosas o estos conceptos en sus figuras. A la hora de diseñar alguna pieza les vendría bien tener estos conocimientos y poder aplicarlos para poder hacer un coleccionable que sea memorable. O incluso, ¿por qué no?, también le puede servir a otros coleccionistas que, si bien entiendo que muchas veces se compra como una especie de inversión o porque solamente les gusta el personaje, esto también por ahí les puede agregar un valor extra a esa figura que están comprando, o si no saben qué figura comprar, tener como otra perspectiva para poder definir entre una u otra, o incluso entender el porqué del valor que tiene esa figura. Así que nada, eso sería todo por este video. Espero que les haya gustado el análisis y nos vemos en el próximo video.